Diariamente. Por supuesto también con las opiniones, comentarios de nuestros invitados. Hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Luis Fernando Rivadeneira. Él es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Turca. Vamos a conversar con él sobre unos temas importantísimos que tienen que ver obviamente con el empleo, pero sobre todo, ¿por qué? Porque con el empleo, con el trabajo, porque sin duda alguna el sector exportador brinda muchísimo trabajo, muchísimo empleo. Y de eso depende obviamente la economía de nuestro país, la fuerza laboral. Saludos para Jorge Escobar a la distancia. Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Edison? Un fuerte abrazo para usted, para Carlita en Controles, a todos los oyentes y seguidores de Huancavilca. Estamos desde Manta, ayer llegamos a Pedernales y trabajaremos mañana en Puerto Viejo a propósito de los 6 años del terremoto y una reconstrucción técnicamente en el olvido. Vamos de inmediato con la entrevista, ya está nuestro invitado y un poco conocer en líneas generales cuáles son las cifras, las consecuencias colaterales que provoca la invasión de Ucrania desde Moscú. Buen día y bienvenido. Muy buenos días, don Jorge. Primero, gracias por esta entrevista. A usted y a don Edison, pues, y a sus radioescuchas, ¿no? La verdad es que ya se ha hablado y hay gente con mucho criterio y muy válido. Han hablado muchísimo de las consecuencias de esto. En el Ecuador es gravísimo, pues, ya se escucha 22% del mercado ruso aproximadamente, prácticamente el 25% de las exportaciones bananeras ecuatorianas, importante en flores, otro porcentaje similar, y así en camarón no tan importante, pero no deja de ser importante, en una economía dolarizada donde lo fundamental es las exportaciones ecuatorianas. El impacto es terrible, usted lo ve, que hay un gran debate alrededor del precio oficial, un gran debate alrededor de que si el gobierno asiste o no asiste al sector, y todas las cosas de implicación alrededor. Pero lo más grave también es la falta de poder decir las cosas como son. Es decir, este es un problema recurrente de todos los años. Este sector es el sector que tiene mayor intervención de parte del Estado. Yo creo que es uno de los negocios más intervenidos y controlados del mundo. Tiene tipificado en el Código Penal prisión para el exportador que no paga el precio oficial. Tiene tipificado prohibición de siembra de banano. Yo pregunto, el camarón que es tan exitoso, que lo ha superado al banano, que ha tenido la iniciativa y el espíritu de sus exportadores y sus actores, productores, etcétera, tiene las regulaciones de precio oficial, tiene las regulaciones, no las tiene. Lo que sucede es que no se ha blindado para que los acuerdos comerciales entre compañías valgan la pena. Es decir, ahorita ante una crisis, usted ve que las 3 compañías más grandes del mundo, mucho más grandes que las ecuatorianas, que es el mayor exportador del mundo, Chiquita Brands, usted tiene a Del Monte, tiene a Dole, ¿sí? Todas, Chiquita Brands y Dole, operan en el Ecuador sin sus nombres originales, sí, ¿sí? Claro. Y no firmaron contratos este año, porque preveían con el problema logístico del encarecimiento de los fletes, el encarecimiento de los costos. Existe inclusive una compañía, y no es una mentira lo que estoy diciendo, existe una compañía de ellos que hoy día ha encontrado el ejercicio de traer cartón de Centroamérica, cuando aquí hay tantas cartoneras. Entonces, lo que no existe es en la mesa aceptar las condiciones del negocio. No se puede seguir con una ley arcaica que cree que esto es duro para el productor, pero los productores van a estar en mucho mejor situación y los exportadores cuando puedan privadamente ponerse de acuerdo en condiciones cuando el precio está demandado, sino que esperan ahorita la asistencia de todo el mundo y discutir este problema en crisis. Ahora, sí, yo tengo una última inquietud para continuar el diálogo, Luis, por favor, porque hace una semana el presidente Guillermo Lasso nos decía que las alternativas para este problema, a fin de ubicar a este producto a la deriva, hablamos del banano que está un poco naufragando allí en medio del mar, producto de lo que pasa en Ucrania, y ver dónde ubican sus cajas,
Hablaba de China y de Corea del Sur, pero en el caso de China hay un impuesto allí, hay un arancel de al menos el 10%, y China es el país que presenta el mayor perjuicio por la escalada exponencial de los costos de los fletes. Un flete que, según los mismos operadores del comercio exterior, pasó de 300 mil a 18.000, 25.000 dólares. ¿Me escuchó, Luis? Sí, vea, Jorge, lo escuché muy claro y es muy buena su pregunta, Jorge. Yo le comentaba antes de iniciar la entrevista, conversábamos un poco aquí con Edison y le decía la gravedad en relación al tema logístico. El problema, Jorge, es muchísimo más grave y delicado. Hoy día usted tiene un escenario, primero, antes de empezar el año, con el problema logístico y los costos de los fletes que han encarecido y le han quitado competitividad al sector ecuatoriano. De exportación en general, no solo de banano, de general, es gravísimo para todos. Pero súmele a usted esto, que es la fruta más vendida del mundo y es el abrepuertas de los supermercados. No es un manjar, es un elemento de la canasta básica hoy día en el mundo, el banano, para los niños, para los ancianos, para los jóvenes y para todo el mundo. Entonces, súmele a usted este instante de lo que usted está manifestando, que es lo más grave, súmele a usted que en este instante tenemos un ataque, y discúlpeme que lo voy a decir, de contaminación de contenedores por parte de estas bandas y de estos carteles. No, el Ecuador se ha convertido en una plataforma logística espectacular. Usted conoce el año pasado la cantidad, aproximadamente 90 toneladas en los puertos. Usted tráigalo eso a un valor de $3.000. Es un negocio más importante que el camarón y el banano juntos. Entonces, y eso es la consecuencia que permea. Esa es la pandemia de la industria. Y hubo un decreto, discúlpeme que lo toco, porque son las amenazas que tenemos. Imagínese usted con el problema de la guerra, imagínese usted con los costos del flete. Ahora, lo más grave, existe una disposición, un decreto ejecutivo, el 227 en el año 2021 del presidente, que daba un plazo a la SENAE que implemente el tema de los escáneres en todos los recintos portuarios y en todos los para cuidar la cadena de custodia. Imagínese usted que hace 4 o 5 semanas Estados Unidos suspendió durante una semana las importaciones de aguacate, de aguacate de México en el Super Bowl, una semana, por una amenaza. Usted conoce ahorita las aduanas internacionales, tienen mucha duda del origen ecuatoriano. Es gravísimo, Jorge y Edison. Claro. Es tan grave como la guerra, es tan grave para las exportaciones ecuatorianas. Imagínese usted que hace 4 o 5 semanas el embajador de Ecuador ante la Unión Europea fue llamado a Rotterdam, a Holanda, a dar una explicación. No entienden qué cosa concreta hay. Y lo más grave, que hay un decreto ejecutivo y usted entra a la página web del SENAE a ver si ya hay información del compromiso de la implementación y siguen en la discusión. La falta de liderazgo, discúlpeme, Jorge, falta de liderazgo no del gobierno nomás, de los dirigentes también. Siguen discutiendo que quién asume el costo de un escaneo, 30, 40, 50 dólares, y hablan de la competitividad. Cuando, ¿sabe? El costo más caro es no poder vender la fruta. Eso no tiene. Entonces siguen discutiendo. Usted pregunta a cierta dirigencia, y es lamentable, discúlpeme, Jorge, y discúlpeme si se lo pongo, y es un tema, que no existe un compromiso real ante los compradores. Es decir, es una señal correcta. Toda la fruta tiene que salir del Ecuador escaneada. Y todas Luis, las exportaciones. Y en el caso de Turquía, perdón, Luis, para concluir por mi lado, y en el caso de Turquía, según la presidenta ejecutiva de AEBE, la ingeniera Marianela Uvilla, es mucho más complejo porque ahí tienen el 15% de la oferta exportable, pero justo en ese puerto de Turquía han tenido más de un inconveniente por contaminación de clorhidrato de cocaína. Es decir, esas alternativas que podrían contemplarse hoy son golpeadas por esta falta de control, o al menos por las filtraciones del narcotráfico. Vea Jorge y Edison, es gravísimo, yo lo vuelvo a insistir. No hay un compromiso de los actores de la industria para con los compradores de cumplir con
requerimiento del presidente, el cual hay que apoyarlo, pero que lamentablemente su equipo no lo ha exigido. Sigue una discusión los puertos. Imagínense, yo le hago una reflexión. Hay 2 puertos privados donde tienen intereses los 2 mayores exportadores de banano. 2 puertos privados. ¿Sí? Yo hago una pregunta. ¿Por qué todos esos puertos ya deberían tener los escáneres? ¿Qué sucede? Hay personas que dicen, como mi tamaño, como esto, yo estoy haciendo una presunción, pues, ¿no? Es una presunción. Digo, ¿por qué no existe un compromiso real ya de que todos los puertos privados y puertos concesionados, y por qué no hay un pronunciamiento de la Asociación de Puertos, que no van a cumplir la disposición del presidente de la República? Si no es un problema de persona, y no importa si es el señor Guillermo Lasso, si es Juan Pérez, no importa quién sea, debemos de blindar y cuidar la cadena de custodia de las exportaciones ecuatorianas y el prestigio del origen ecuatoriano. Por eso lo más importante es este decreto 227, que ya debemos de dejar de estar perdiendo el tiempo y concretar de una manera definitiva que se implementen los escáneres en todos los puertos privados y concesionados del Ecuador. Que sea una política de Estado, no solamente de este gobierno, sino de Estado. Ahora, ¿tan caros son o vienen de Marte? ¿Qué pasa con la implementación? No, señor. Aquí lo que está sucediendo es una falta de sensibilidad contra la cadena más débil, los productores y los trabajadores, exponernos para estas crisis. Pero uno puede pensar mal y decir que están como a favor, tratando de extender la situación para que de alguna manera favorezca no al Ecuador, sino a los narcotraficantes. No, yo no quisiera ni siquiera pensar eso, Edison, pero lo que sí creo es que no hay, de parte de las autoridades, de parte de quienes conformamos, los actores, todos cometemos errores. Yo conozco de esta industria. Yo ya estoy fuera, yo quebré en esta industria. Yo sé los dolores que pasa un exportador, un productor, entiendo, lejos de cualquier cosa. Imagínese usted si nos llegaran a bloquear un puerto o un mercado. Sí. Eso ya sería la catástrofe de la industria. Claro. Es decir, descendió el 9% el año pasado, el año 2021, de su participación de las exportaciones nacionales. Creció el camarón un 20% y no hacemos nada. Es cuestionable. Ahora, en particular, por el tema de la caja del banano, que siempre se ha venido hablando de este precio, el precio oficial, y usted bien decía, ¿por qué al camarón no le ponen precio? A las rosas, al cacao, Oiga, etcétera? Póngale precio, escúcheme, al petróleo. Póngale $200 para solucionar el problema del Ecuador. Póngale precio oficial. No, oye, que dicen, no podemos subsidiar y tenemos que poner un precio de mercado al combustible y lo ponen y se ajusta. Porque no, Jorge, no aceptan las realidades. Seguimos mintiéndonos los actores. Seguimos diciendo el precio oficial y presionando a los pobres. Si los comercializadores más grandes del mundo, ¿sí? Los comercializadores están buscando maneras de poder enfrentar esto. Y el Ecuador sí mantienen sus contratos privados en Centroamérica, pero aquí ya no los cumplen. Ahora, ¿qué pasa con la situación de, usted también le escuchaba decir, de que hay calidad y calidad, obviamente, ¿no? Entiendo de Filipinas, Vietnam, también compiten con nuestro país, Guatemala, que tiene oportunidades también de vender gran parte a China, Estados Unidos, el banano ecuatoriano. Pero, ¿qué pasa? Que hay esta calidad del banano y sobre todo en el precio, que también le escuchaba decir a usted de que se beneficia a los ineficientes y a los eficientes. Explíquenos esa parte. A ver, aquí hay algo que hay que analizar. Los números son los que cuentan. El Ecuador, siendo el líder, el mayor exportador del mundo, manteniendo todavía el liderazgo, ha venido disminuyendo su liderazgo localmente. Ya lo superó el camarón en ventas, claro, ¿sí? Y Ecuador ha venido disminuyendo en ventas de banano. Y ha venido creciendo. Ecuador antes tenía presencia en el mercado de California, presencia importante, barcos completos. Tenía una presencia importantísima en Nueva York. Lo lideró la compañía más grande que existió aquí, que hay que decirlo con orgullo. Sí, sí. La compañía Novoa.
lideró esto tantos años, abrió ese mercado, lideraba el mercado de Nueva York, del Tri-State, la marca Bonita, líder en el mundo, reconocida en Europa, en California, en el oeste de Estados Unidos, en el este de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que es un negocio regulado equivocadamente y nadie lo dice, ¿sí? Y nadie lo ha enfrentado, ¿sí? Con limitaciones, y lo que ha venido es reduciéndose. Un negocio que ha sostenido, que sostiene de manera directa a 250.000 personas e indirecta a 1 millón, transportistas, operadores portuarios, claro, proveedores de insumos, ¿sí? Que tiene un impacto en el sector, en el erario nacional, con un impuesto único, la industria que tiene un impuesto único. Y es correcto lo que dicen los gremios. Necesitan, no se le necesita regalar nada. Por ejemplo, para todo el sector exportador, el drawback, la devolución del IVA. Usted no puede exportar impuestos y no lo concretan. Realmente hay cosas concretas que no son, no hay que regalar nada, que es una exigencia del sector exportador ecuatoriano, y hay cosas que no se pueden ir a subsidiar, porque yo entiendo. Ahora, lo que sucede es que cuando usted tiene un discurso que es libertario, que usted quiere la autogestión, que quiere la capacidad de competencia, y de repente usted cambia, ¿no? Cuando ya llega al poder y se da cuenta y dice y empieza a enviar discursos populistas, ese es el problema en la industria. Los actores no reconocen que es imposible sostener una ley. Existe la ley, pero deben de hacer una transitoria. Es imposible implementar la ley cuando la gente, los exportadores y productores están quebrando. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hay es que fortalecer acuerdos que a futuro, que esto va a cambiar, esto no es eterno. Y hay planteamientos serios de la Federación de Productores, hay que ver cuál se acepta, hay que ver planteamientos serios, estadísticas de parte del sector exportador y los gremios, y hay que llegar a una solución, pero reconocer la realidad. Nadie dice, claro, es que hay intereses, yo le vendo a tal multinacional, claro, esto, pero esa multinacional me dejó en spot. Dice, todos pagan el precio oficial. Oiga, posiblemente el 5% de las exportaciones del Ecuador paga el precio oficial, el resto no, empezando por las multinacionales. Claro. A excepción hay compañías que lo que hacen es utilizar otros argumentos. Te reduzco el volumen de exportación. Entonces, si usted le reduce el 30%, le está reduciendo el precio más del 30%. ¿Me explico? Entonces, claro, lo que hay es que aceptar la realidad. Y lo ponen al gobierno a que venga a solucionarles el problema y a que venga a perseguir. Cuando ahorita hay tal nivel de crisis que lo que hay es que ponerse de acuerdo. Y ir capeando este escenario. Reformas tributarias también para ustedes, disminuir los aranceles para llegar a otros países. Bueno, los aranceles son de los países, la gestión, pero todas esas cosas son gestiones de mediano y largo plazo. Hoy día, ojalá que se pueda hacer una gestión con China, ¿sí? Pero usted ha de entender que ahí tenemos, China es el mayor productor del mundo. Usted tiene a China, tiene a India, tiene a Brasil, claro, tiene a Filipinas. Filipinas es un país que abastece, se come el 20-30% y el resto se lo vende a China. Y hay entendimiento. Entonces, Ecuador es el 5º productor del mundo, el primer exportador del mundo. Pero, ¿qué sucede? Tenemos que reconocer, el mercado es el mercado. Mire usted, la plataforma logística del Ecuador normalmente, antes de estos escenarios y de los problemas logísticos, el Ecuador, pese a que está más lejano y tiene que pasar por el canal de Panamá, tenía los mejores costos de flete por la masa crítica, por la cantidad de contenedores reefers, TEUs. Era el mayor centro de concentración de contenedores reefers del mundo. Impresionante. Y, sin embargo, de alguna manera también el gobierno quiere tomar algún tipo de decisiones. Y yo le vuelvo a insistir, y ustedes llamen al director de la SENAE, llamen usted al ministro de Transportes. ¿Qué pasa? Que informe, que se necesita transparencia. Claro. Hay un momento, para eso sí, eso no es una intervención, eso es blindar y cuidar el prestigio de las exportaciones ecuatorianas. ¿Qué pasa si no cumplimos nosotros con establecer la trazabilidad y la cadena de la custodia, cuidar la cadena de la custodia? Existe el puerto de DP World, que me oyen, que yo lo vengo insistiendo, que no tengo absolutamente nada y que me parece una inversión importante y que hay que reconocer. Tiene escáneres,
pero no entrega el certificado de escaneo a los gremios, nadie le dice nada. Es decir, si usted entrega la cadena de custodia, si usted coge este contenedor y lo entrega en la puerta y es escaneado, usted merece recibir un recibo, claro, un certificado que fue escaneado, así es. para que la cadena de custodia, la responsabilidad del puerto empiece al momento que escaneó allá adentro. Tiene que tener calibrados sus equipos, su personal tiene que estar debidamente certificado, entrenado, claro. pero no entrega un certificado. ¿No le parece eso? Y nadie dice nada. Claro. ¿Ah? Los gremios... Entonces no sirve de nada el escaneo. No sirve de nada el escaneo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Allí sí se necesita intervención. ¿De quién? Del que regula la norma y el buen funcionamiento de las cosas. Que es el Estado ecuatoriano. Y le pongo y vuelvo Claro. a insistirle. Sí, el decreto presidencial 227, ¿en qué estado está? Porque claro, unos dicen, no, es que tú no estás informado, ¿sí? Y otros sí están informados. ¿Cómo? ¿En qué estado está? Pero tenían hasta diciembre en cumplir y no han cumplido. Y usted entra a la página web de la SENAE y no hay una información. O sea que llevan atrasados más de 90 días. Por favor, es gravísimo y nadie dice nada en este país. Y mientras tanto la imagen internacional de nuestro país No, está desdibujada. Ya no es la imagen nomás. Ya es un problema que en un momento dado nos suspendan Claro, pues. un destino logístico. ¿Sí? Claro. Es decir, si tú, Ecuador, no estás comprometido en que se implemente esto, que nos garantice para poder atacar esta pandemia, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Realmente, yo les voy a decir, esto sería más grave que el Fusaro 4 Claro, que el mar de hongo, Panamá, claro. que el hongo. Sería más grave que la misma crisis. Acuérdense, 227, decreto presidencial, nadie Bien. hace nada. Y la Asociación de Puertos Privados del Ecuador, que se manifieste. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos entre la espada y la pared? Porque este tema de el escáner, que podría tarde o temprano revertir esta situación y no darnos oportunidad a seguir exportando en otros países, y la guerra contra Rusia-Ucrania, que tampoco podemos exportar hasta allá. No, sería una catástrofe. Sería una catástrofe. Sería prácticamente, sin querer exagerar, sería la oportunidad para que nuestros competidores se posicionen en el mercado y nos desplacen y perdamos el liderazgo mundial que hemos tenido como exportadores ecuatorianos y los productores. Realmente así es Edison, así es Jorge, y vuelvo a insistir y quiero ser insistente. Ese comité de emergencia que hay, ¿sí? Donde no están todos los participantes, donde, por ejemplo, FedExport, la Federación de Exportadores del Ecuador, no está invitado a ese comité de emergencia, o no ha asistido, o desconoce, cuando es tan importante. Claro. Sé que hay una nueva Cordex importante, respetable, pero tienen que estar todos los actores y tiene que haber un solo interés. Debe de cumplirse con la implementación de escáneres en todos los puertos privados y concesionados del Ecuador. Ya. Preocupante lo que nos dice el ingeniero Luis Felipe Rivadeneira. Luis Fernando Rivadeneira, sí, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Turca, con este... Y solo agregarle un ¿Cómo ratito. no? Turquía, que es un mercado tan importante. La representación diplomática en el Ecuador, el gobierno de Turquía, necesita no intenciones. Oiga, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Claro. Necesita acciones concretas, y así todos los mercados, ¿sí? Holanda con su puerto de Rotterdam, todos los mercados necesitan acciones concretas relacionadas a este decreto 227 que debería haberse cumplido ya hace meses y nadie dice nada. Muchos conocen, pero la mayoría no sabemos. Es decir, que la diplomacia, los varios ministerios se nos están quedando ahí. Oiga, no solo los ministerios, pues, todo el esquema, todo el engranaje, todo el engranaje no concreta, y siguen en una discusión, creo, por ahí, de la competitividad, de quién asume el costo del escaneo. Claro. Ese ya no es el problema, señores. Esa pelotita se la lanzan. Esa pelotita algunas, no es el problema. Tiene que asumirla quien tiene el beneficio, lamentablemente, y va a encarecer su costo, lamentablemente. Pero estamos hablando de que esto es o vivir o morir. Nos ha dejado una alarma, un campanazo, el ingeniero Luis Fernando Rivadeneira. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, Edison, y a Jorge. Continúa.
Diario.